Vamos a comenzar respondiendo las preguntas número 29 a la 38 con base en la información que nos suministra el siguiente texto. El paso del tiempo como elemento configurador del reconocimiento histórico de la literatura precolombina en Colombia. Conocer los orígenes de la literatura precolombina es una labor extremadamente difícil, y ello es así porque la voz indígena, pobladora original de lo que hoy es Colombia, es paradójicamente la que menos sobrevive. La violencia de los conquistadores y sus esfuerzos por imponer sus costumbres causaron la pérdida de textos legendarios. Algunos de los textos sobrevivientes, como la leyenda del Yurupari, narración de origen amazónico escrita por el indio José Roberto hacia el siglo XIII y traducida al italiano por el conde Hermano Stradelli, están entre los que aún conservan vestigios de cómo permanecen latentes las concepciones del mundo de un pueblo o cultura, así como su historia y literatura, pese al paso del tiempo. Yurupari es un héroe mítico conocido en Brasil y Colombia. Pertenecía a las culturas que habitaban la actual Colombia antes de la llegada de los españoles, la cultura San Agustín, la cultura Tierra Adentro, las culturas doradas entre 1200 y 1510, o los taironas, muiscas, quimbayas, zenúes y calimas, entre otras. Los pocos estudios existentes sobre la época precolombina en Colombia se pueden dividir en varias etapas históricas. La primera de ellas es el periodo de conquista y colonia que ocurre entre 1492 y 1810. Los documentos históricos que tenemos de este periodo los dejaron los llamados cronistas de Indias, cuya función al servicio de la corte de España era la de describir con detalle las culturas, costumbres, tradiciones, idiomas y otros elementos culturales de los pueblos conquistados por los españoles. Luego vino un periodo republicano que transcurrió durante gran parte del siglo XIX. Durante ese tiempo se presentó un verdadero interés por conocer las culturas precolombinas, pero se centró especialmente en la cultura muisca, pues sus aborígenes eran considerados como los más civilizados. En esta época se destaca la expedición del cartógrafo italiano Agustín Codazzi, que tuvo lugar entre 1793 y 1858. En su labor fue acompañado por su alumno Manuel Ancísar. También Jorge Isaacs aportaría los primeros métodos interpretativos en su propia expedición por el río Magdalena, y Vicente Restrepo publica una obra en Berlín en 1895 en la cual se enfrenta a la idea de los muiscas como cultura civilizada y los llama bárbaros. Esta obra hará que se cree un desinterés por los estudios precolombinos hasta 1924. Con lo anterior, es hasta bien entrado el siglo XX cuando surge el interés de los historiadores colombianos por estudiar las culturas aborígenes del país más allá de su condición civilizada, pues lo hacen para estudiarlos de forma objetiva como culturas diferentes, independientes y valoradas en sí mismas, y no con la lectura del lente occidental o bajo la arrogancia del concepto de civilización, hoy tan cuestionado por la antropología. En los años 60 del siglo pasado, gracias al trabajo del arqueólogo español José Pérez de Barradas, que fundamentó sus investigaciones en las observaciones de Restrepo con Miguel Triana y su obra La civilización chibcha, el Estado legitima la pasión por la investigación precolombina en el país y la vuelve un objetivo de reconstrucción y consolidación del patrimonio histórico nacional. Nacerán a lo largo de estos últimos 40 años instituciones, museos y científicos nacionales y extranjeros que le darán toda la importancia que se merece a la materia. Adaptado de Cruz Cronfield Fernando, fragmento del paso del tiempo como elemento configurador del reconocimiento histórico de la literatura precolombina en Colombia. Pregunta número 29. Su enunciado nos plantea lo siguiente. Según la forma como se aborda la información del texto anterior, se puede decir que este es de tipo A, expositivo, porque explica cómo se desarrolló el estudio con el paso del tiempo; B, narrativo, porque relata a manera de cuento cómo los personajes cumplen sus roles; C, investigativo, pues presenta la metodología empleada para indagar el estudio; D, informativo, pues es una noticia sobre lo ocurrido en el pasado. Para poder responder esta pregunta es bastante importante que tengamos claro las clasificaciones que el ITFE nos ha dado sobre las tipologías textuales. En el estudio de los géneros literarios vemos que los hechos se pueden clasificar en literarios, en argumentativos, en expositivos, en informativos, y a partir de la intención comunicativa y la forma como están escritos los textos es que podemos decidir cuál es la tipología a la cual pertenece. Entonces, teniendo en cuenta la forma como está explicado y cómo está situada la información en ese texto, podemos encontrar que los 3 párrafos que componen el fragmento del mismo comienzan con una introducción en la cual nos hablan sobre cuáles han sido las características de estudio de la literatura precolombina. Luego nos hacen un recuento histórico de cómo ha sido este estudio desde las crónicas de Indias hasta el texto de Manuel Ancísar, que desmotiva
a los lectores e investigadores de las culturas precolombinas y cómo en el tercer párrafo, a partir del siglo XX, desde los años 20 y 30 del mismo, el Estado comienza a legitimar el estudio de las culturas precolombinas para que luego en los museos, en las obras literarias y también los nuevos científicos comiencen a seguir investigando ese tema que se había olvidado. Como está estructurada la información, está estructurada de una forma cronológica en la que con el paso del tiempo se va describiendo cuál ha sido el estado del arte de la investigación de la cultura precolombina. Si miramos las opciones de respuesta, encontramos cómo podemos descartar en las demás opciones lo que no está pasando en la forma como el mismo está escrito. Por ejemplo, la opción D nos habla de que el texto es informativo porque es una noticia sobre lo ocurrido en el pasado. Las características de la noticia plantean una forma puntual, breve, actual, presente sobre el hecho ocurrido, y aquí no se está situando la escritura del texto sobre un hecho ocurrido como tal, sino sobre un estado del arte de la investigación de la cultura precolombina. Por lo tanto, la D quedaría descartada como opción correcta. Investigativo, pues presenta la metodología empleada para indagar el estudio. Es probable que el tipo de texto sí sea investigativo, pues un texto investigativo puede ser expositivo, argumentativo, a veces hasta literario, pero la argumentación de la respuesta no nos está permitiendo vislumbrar que eso sea coherente con el texto, pues dice que presenta la metodología empleada para indagar en el estudio y en ningún momento el texto está haciendo una descripción de los procesos metodológicos a partir de los cuales se recogió la información. Por eso la C también queda descartada. La opción B habla de narrativo, porque relata manera de cuento cómo los personajes cumplen sus roles. No está situándonos en ningunos personajes, no hay personajes que desarrollen unas acciones como es lo propio de un cuento, y la narración no es nada verosímil o inverosímil a partir de lo que es la estructura de una trama narrativa. Por lo tanto, tampoco es la B. Entonces hemos llegado a que la respuesta es la opción A, es positivo, porque explica cómo se desarrolló el estudio con el paso del tiempo. Como ya lo habíamos explicado, hay una secuencia cronológica desde el momento en que partimos del estudio de la literatura precolombina o de la cultura precolombina con los primeros escritos hasta cómo se desarrolló la historia hasta el momento de la desmotivación en el siglo XIX y cómo se retomó el estudio de esta cultura bien avanzado el siglo XX. Esa cronología temporal es la que nos permite establecer que el texto es expositivo. ¿Por qué? Porque está explicando el desarrollo de esta investigación y la opción de respuesta nos lo precisa con el paso del tiempo. Por lo tanto, la respuesta correcta para esta pregunta número 29 es la opción A.